Hola y bienvenido a este tutorial de programación básica en Java utilizando Processing. En esta ocasión vamos a aprender el funcionamiento del ciclo mientras, mejor conocido como ciclo while, que me permite repetir un bloque de instrucciones mientras alguna condición sea verdadera. Estamos observando aquí un esquema general de este ciclo, en el que tengo el inicio de mi programa, unas instrucciones generales y luego empieza la sección como tal del ciclo, donde tengo unos valores iniciales, una condición booleana que debo verificar y las instrucciones que quiero repetir. Básicamente lo que el programa hace es que inicializa unas variables con unos valores iniciales y pasa a preguntar por la condición booleana. Si la condición booleana es verdadera, me voy por el camino del sí a ejecutar las instrucciones que tenga por acá adentro. Cuando terminan las instrucciones, regresa nuevamente a preguntar por la condición booleana. Si aún es verdadera, toma de nuevo el camino del sí y repite las instrucciones. Una vez termine, regresa de nuevo a la condición booleana y si sigue siendo verdadera, vuelve y repite las instrucciones. Esto lo va a hacer entonces mientras la condición booleana sea verdadera. De allí el nombre del ciclo while o ciclo mientras. Cuando la condición booleana se haga falsa, va a tomar el camino del no. Entonces, al tomar el camino del no, hace el cierre del ciclo, ahí es donde el ciclo se rompe y continúa con el resto del programa o con el fin del mismo. Fijémonos entonces que para que el ciclo termine en algún momento, la condición booleana debe hacerse falsa en algún instante. Si miramos un poco más en detalle la estructura del ciclo mientras, vamos a tener, bueno, primero unas instrucciones generales del resto del programa. Inicializo una variable, en este caso la llamado x, verifico si la variable x cumple con esa condición booleana, si es verdadera, tomo el camino del sí. Y acá en el conjunto de instrucciones que quiero repetir, voy a ver que tengo en alguna parte una modificación a la variable x. Cuando modifico la variable x y el bloque de instrucciones se termina, regreso acá a verificar si x todavía me cumple con la condición. Si x todavía cumple con la condición, paso entonces a repetir nuevamente las instrucciones que me incluyen la modificación a la variable x y una vez termine estas instrucciones vuelvo a verificar la condición booleana. Fijémonos entonces que en el bloque de instrucciones que yo quiero repetir, en alguna parte debe haber una modificación a la variable que está asociada aquí en la condición booleana. Puede ser al final como se muestra aquí y es lo más habitual. Puede ser en medio de estas instrucciones o incluso puede ser al principio de estas instrucciones. Lo importante es que dentro de este bloque haya en alguna parte una modificación a la variable x. Cuando ya esa modificación hace que mi condición no se cumpla, se toma el camino del no y allí es donde el ciclo se rompe. Bien, vamos entonces a mirar un primer ejemplo en el que voy a imprimir en la consola los números desde el 0 hasta el 5. Lo primero que voy a hacer entonces es plantear mi diagrama de flujo. Inicialmente vamos a plantear un diagramita de flujo en el que no voy a usar la sentencia while para que miremos cómo nos quedaría. Entonces voy a colocar aquí mi inicio y voy a definir una variable. La voy a definir de tipo white porque es un conteo pequeño, la voy a llamar número. Entonces tengo mi variable número y voy a darle un valor numérico a esta variable número. Entonces voy a decir que número es igual a 0 porque quiero imprimir desde el 0. Y luego entonces imprimo en consola. Entonces voy a decirle aquí println número. Entonces como número vale 0, lo que se me va a imprimir en consola es el número 0. Y aquí tendríamos el fin. Entonces, este diagramita de flujo lo único que hace es inicializar la variable número con 0 y luego imprimirla en la consola. Vamos a pasar entonces esto a Processing y a ver cómo nos funciona.
Entonces aquí lo que tengo es, recordemos que el inicio es el void setup. Y lo que tengo entonces es, defino la variable número, la inicializo en 0 y luego la imprimo en la consola. Si yo corro esto, lo que voy a tener entonces es la impresión del número 0 en la consola. Pero como lo que yo quería era imprimir los números desde el 0 hasta el 5, voy a modificar entonces mi diagrama de flujo para que la impresión se haga hasta el número 5. Y para ello lo que voy a hacer es repetir estos dos bloquecitos. Voy a asignarle diferentes valores desde el 0 hasta el 5 a la variable número y los voy a imprimir en la consola. Bien, entonces ahí tengo el diagrama de flujo en el que imprimo los números desde el 0 hasta el 5. Entonces tengo número vale 0, lo imprimo, número le doy el valor de 1, lo imprimo, le doy el valor de 2, lo imprimo, le doy el valor de 3, lo imprimo, le doy el valor de 4, lo imprimo, le doy el valor de 5 y lo imprimo. Entonces este sería el diagrama de flujo sin utilizar la sentencia de repetición. Ahora vamos entonces a Processing y modificamos el código para reflejar lo que hemos hecho en el diagrama de flujo. Entonces acá lo que voy a hacer es repetir este par de líneas que me corresponden con los dos bloques del diagrama de flujo. Entonces ahí tengo a número le doy el valor de 0, lo imprimo, luego le doy el valor de 1, lo imprimo, le doy el valor de 2, lo imprimo, le doy el valor de 3, lo imprimo, le doy el valor de 4, lo imprimo, le doy el valor de 5 y lo imprimo. Así lo corremos. Acá en la consola entonces me aparecen los números desde el 0 hasta el 5. Esto es sin utilizar la sentencia de repetición. Ahora, aquí tenemos que identificar que hay unas líneas repetidas, la asignación de un valor y la impresión en la consola. Eso es lo que nos debe indicar que tenemos que usar una sentencia de repetición como el ciclo mientras. Lo que voy a hacer entonces es modificar mi diagrama de flujo para reflejar el uso de la sentencia mientras en mi programa. Entonces voy a venirme acá al diagrama de flujo para hacer la respectiva modificación. Voy a hacerlo aquí al ladito, entonces esta primera parte pues va a ser igual. Entonces tengo mi inicio, tengo mi variable número y la voy a inicializar en 0. Fijémonos entonces que esa inicialización en 0 corresponde a lo que teníamos acá como inicializar la variable x. En este caso mi variable número corresponde con esa variable x. Entonces tengo ya mi variable inicializada en 0. Lo siguiente entonces es la condición booleana, que es la que debo consultar para definir si el ciclo se ejecuta o no se ejecuta. Ahora la colocamos. Entonces, en caso de que la condición booleana sea verdadera, lo que voy a hacer es imprimir el número. Esta es la sentencia que yo quiero repetir, la impresión del número. Ahora, para definir la condición booleana tenemos que revisar que la impresión se va a hacer mientras este número sea menor o igual que 5. Entonces en este caso, número es 0, lo imprimo, número es 1, lo imprimo, número es 2, lo imprimo, y así hasta llegar a 5. Es decir, mi condición booleana aquí es que esto se va a hacer mientras número sea menor o igual que 5. ¿Y cuál es mi instrucción entonces que modifica la variable x? En este caso, miramos que x valía inicialmente 0, luego valía 1, luego vale 2, luego vale 3, luego vale 4 y luego vale 5. Significa que entre cada paso la variable x se incrementa en 1. Entonces acá lo que voy a tener es que la variable x se incrementa en 1. Recordemos que el operador más
me incrementa justamente en 1 la variable a la que esté asociado. Entonces lo imprimo y luego lo incremento. Y paso a verificar de nuevo la condición booleana. Recordemos entonces que este es el camino del sí. Y mientras número sea menor o igual que 5, se va a estar repitiendo este bloque de instrucciones. Cuando ya eso deje de cumplirse, entonces voy a venir al cierre del ciclo. Este sería entonces el diagrama de flujo equivalente para hacerlo con una sentencia mientras. Aquí nos faltó indicar que este es el camino del no. Vamos a pasar entonces esto a processing. Entonces recordemos que en esa primera parte, este primer bloque que teníamos acá correspondía con este diagrama de flujo que teníamos acá. Vamos a modificarlo entonces para que me corresponda con el siguiente, que sería este que tenemos acá. Bien, entonces vamos a borrar todo esto. Y aquí lo que tengo que decir es, bueno, ya tengo mi variable número definida, la tengo inicializada en 0. Y observemos que lo que sigue entonces es la condición booleana. La condición booleana la hacemos con la palabra while, y aquí le ponemos número menor o igual que 5. Abro una llave, cierro la llave. Y lo que va dentro del ciclo entonces es la impresión del número. Entonces aquí le digo print ln número. Y luego está la instrucción que me modifica la variable asociada a la condición booleana, en este caso la variable número. Entonces aquí tengo número más más. Y listo, ese sería todo mi programa. Si yo lo corro, entonces aquí vemos que en la consola me aparecen los números impresos desde el 0 hasta el 5. Algo interesante que podemos hacer es correr este programa en el depurador para entender un poco mejor cómo funciona. Para ello voy a darle clic al icono de depuración y vamos a notar que inmediatamente nos aparece la ventana de variables. Es este elemento que está por acá que me permitirá ver cómo van avanzando las variables a medida que mi programa va avanzando. Lo primero que debo hacer para poder depurar entonces es poner un punto de parada. Voy a ponerlo en este caso en la línea número 3. El punto de parada le indica al programa dónde detenerse para empezar a correr paso a paso. Voy a darle entonces play a mi programa y voy a ver que se detiene en esta línea. Ahí entonces hemos visto que el programa inició, hizo el setup, el inicio, definió la variable número y se detuvo en la línea número 3. Este símbolo me indica que está detenido en esta línea y que es la línea que va a ejecutar. Entonces voy a darle saltar con este botón de aquí y ejecutará la línea número 3. Allí vemos entonces cómo en la ventana de variables me aparece la variable número, indicando que número tiene el valor de 0. Voy a pasar entonces a hacer la pregunta con la que inicia mi ciclo while. ¿Número es menor o igual que 5? En este caso número vale 0. Por lo tanto, la pregunta número menor o igual que 5 se transforma en 0 menor o igual que 5. Como la respuesta a esto es que sí, entonces va a ingresar a hacer la impresión del número. Entonces vamos a darle de nuevo saltar. Ahí vemos entonces que ejecuto la pregunta y al ser afirmativa la respuesta pasa a la siguiente línea, donde hará la impresión de este número que aparecerá aquí en la consola. Voy a darle entonces de nuevo saltar. Y entonces me apareció acá en la consola el número 0. Enseguida entonces se hace la modificación a la variable asociada a mi sentencia condicional. Voy a darle de nuevo saltar. Ahí vemos entonces cómo se ejecutó el incremento de la variable número. En la ventana de variables me aparece ahora número con el valor 1 y regresa nuevamente
a la línea donde debo hacer la pregunta. Ahora número vale 1, lo vemos aquí en la ventana de variables. Y entonces va a preguntar, ¿número es menor o igual que 5? Como la respuesta a eso es afirmativa, pasaría de nuevo a ejecutar lo que tengo dentro del ciclo while. Entonces de nuevo vamos a darle saltar. Pasa entonces a el siguiente paso, que es hacer la impresión. Voy a darle de nuevo saltar y vemos entonces que aparece aquí en la consola el siguiente número impreso. Al darle de nuevo saltar, entonces regresa otra vez a la condicional de pregunta. Ejecutó la línea número 6, es decir, incrementó la variable número. Ahora la variable número vale 2. Regresa a la línea de pregunta a consultar de nuevo si número es menor o igual que 5. Como número es 2, esto se me transforma en 2 es menor o igual que 5. Como la respuesta a eso es que sí, va a entrar de nuevo a hacer la impresión del siguiente número. Entonces voy a darle saltar y debería pasar de nuevo a este elemento de aquí. Va a hacer entonces la impresión de este elemento que tengo aquí. Entonces voy a darle de nuevo saltar. Y vemos entonces que acá en la consola me aparece el siguiente número impreso. Si sigo haciendo esta dinámica, voy a llegar, o voy a tener todos los números impresos acá, mientras número sea menor o igual que 5. Allí vemos que ya la variable número llegó a su valor de 5, pero la condición todavía es verdadera. Número, que en este momento vale 5, es menor o igual que 5. Entonces todavía en esta ocasión va a entrar a ejecutar la impresión. Allí el número se incrementó nuevamente y su valor quedó en 6. Cuando regreso aquí a la pregunta y dice número menor o igual que 5, esto recordemos que se transforma en 6 porque el número vale 6. 6 menor o igual que 5. La respuesta a esto es falso. Significa que el ciclo se va a romper, es decir, debería salirse ya del ciclo y no imprimir más. Aquí ya imprimí los números hasta el 5. Entonces al darle saltar debería pasar al fin del programa. Y ahí entonces terminaría nuestro programa. Ya tenemos los números impresos desde el 0 hasta el 5. Bien, con eso hemos terminado este tutorial. Espero en un próximo video subir un ejemplo un poco más elaborado utilizando el ciclo while. Por ahora eso es todo. Muchas gracias.